Benvidos e benvidas a un novo webinario da Oficina Económica de Galicia, no que hoxe comentaremos o decálogo das presentacións ante inversores. En primeiro lugar, voulle dar paso a Mónica Pena, que é técnica de proxectos da Oficina Económica de Galicia, que vos vai explicar un pouco os beneficios que podes obter as empresas a través desta nova oficina, e logo xa continuará Rafael Martínez Carrasco, da empresa Arxión Estrategia e experto colaborador de la Oficina Económica de Galicia, pois con la temática del webinar de hoy. Entón, comenzamos, como vos dicía, con Mónica, benvida. Hola, muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión online organizada por la Oficina Económica de Galicia. Y para los que todavía no nos conozcáis, me gustaría, antes de empezar la charla, aprovechar esta breve introducción para deciros que en la Oficina Económica de Galicia pues tenemos las puertas abiertas para todas las empresas, para los emprendedores. Estamos aquí para escucharos, para localizar todos los posibles apoyos a todos los niveles, tanto de la comunidad autónoma como estatales, a veces de ámbito más pequeñito, como puede ser local o de diputaciones. También muchas veces servicios, financiación, subvenciones, todo tipo de apoyo, ¿vale? Y acompañaros sobre todo en vuestros proyectos, independientemente del tamaño que sean. Por lo tanto, os invitamos a que vengáis a conocernos, los que no nos conocen, y que nos contéis vuestros proyectos. Contamos con un equipo de personal propio y contamos también con una red de más de 90 profesionales colaboradores que son expertos en diferentes áreas que son muchas veces clave para la empresa y nos prestan un servicio de asesoramiento gratuito en diferentes ámbitos que podéis solicitar de forma inmediata a través de nuestra página web oficinaeconomicagalicia.xunta.gal o enviando un correo electrónico a oficinaeconomicagalicia@xunta.gal o llamando por teléfono al 981 51 51. Precisamente hablando de momentos clave para la empresa, uno de ellos es cuando toca contar bien un proyecto, ¿no? Saber explicarlo, estructurarlo y presentarlo de forma clara y convincente, sobre todo ante posibles inversores, perdón. Y de eso trata precisamente la sesión de hoy, compartir esas 10 claves prácticas que os ayuden a preparar presentaciones más eficaces y que tengan un mayor impacto. Así que os dejo con Rafael Martínez Carrasco de Arson Estrategia, que es colaborador de la Oficina Económica de Galicia y tiene una amplia experiencia ya en todos estos temas. Muchísimas gracias y ya le damos paso a Rafa. Muchas gracias, Mónica. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por asistir a esta webinar en la que vamos a comentar algunas reflexiones sobre los retos y las dificultades que afrontamos cuando tratamos de contar nuestro proyecto, como decía Mónica, a personas que tienen dinero, contactos, referencias, conocen el sector y pueden ayudarme a mejorar en este proyecto en el que yo a día de hoy estoy arrancando, pero quiero convencerles de lo maravilloso que puede ser mi proyecto. Bien, voy a compartir pantalla brevemente. Entiendo que lo vemos. Sí, ahora sí ¿De que qué lo vamos a hablar? vemos. ¿De qué vamos a hablar hoy? En principio, me gustaría que cambiáramos la óptica de visión y lo viéramos desde el punto de vista de un inversor o inversora que decide escucharnos y ver la posibilidad de invertir. ¿Por qué invierten nuestros posibles business angel, nuestros posibles inversores? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Y qué es lo que tenemos que contar nosotros para que digan, esto es lo que yo buscaba? Por otra parte, a mí me gusta mucho el tema de armar decálogos como guías, como referencias o puntos o check-in, como llamarlo, para de alguna manera poder saber qué es lo que tengo que hacer. Y por último, el análisis del accidente, como se suele decir, que es analizar aquellos principales errores que solemos detectar en las lonjas de inversión en financiación, sea cual sea el ticket medio, y errores que hacen que pues, la negociación no llegue a buen fruto o que simplemente no es interesado por mi propuesta. ¿Quiénes son los inversores privados? En principio son personas, son entidades, son corporaciones que aportan dinero a empresas o emprendedores o emprendedoras con la idea de potenciar el crecimiento a cambio de. Es decir, no lo hacen simplemente por el hecho de ayudar. Menciona aparte el capital público, tipo SES Galicia, pero en principio lo que hacen es buscar rendimientos al capital, porque a su vez ellos
suelen tener inversores, family office, que de alguna manera tienen que tener una rentabilidad sobre la que están cediendo en la gestión. Son entidades que además de dinero aportan referencias, contactos, experiencia, credibilidad, prescripción, me abren puertas, me abren un mundo relacional en el que a lo mejor yo no tengo acceso y su objetivo principal es el de alguna manera, potenciar o ampliar la rentabilidad del negocio si no está funcionando, o directamente que crezca el nuevo proyecto, para que posteriormente o bien vender o bien dar lugar a nuevos tickets de inversión en un proyecto que ya esté creciendo y esté aportando rentabilidades. En resumidas cuentas, son aliados con diferentes perspectivas que me pueden interesar a la hora de afrontar la situación de no solo buscar dinero, sino criterio, fondo, opiniones, referencias, mercado, contactos, atracción de talento, muchas cosas, ¿no? Por tanto, el capital económico es importantísimo. Sin él no puedo hacer nada. Me aportarán liquidez para estar tranquilo pensando en mi negocio y tener el dinero necesario para ponerlo en marcha. No solo inversiones, sino también el circulante. Conexiones con posibles mercados, instituciones, actuaciones financieras, otros tipos de clientes institucionales que puedan encajar, desarrolladores, es decir, me permite potenciar mi capacidad de visibilidad, referencias, aportar solvencia, es decir, en mi empresa hay una family office que ha puesto este dinero y que va a hablar bien de mí y que va a hacer una tarjeta de visita también para captar a nuevos inversores, nuevos clientes, nuevos proveedores, perfiles complementarios, prescriptores. Y algo también muy importante es aquellos, sobre todo en el caso de los inversores que tienen experiencia. Pues mira, son inversores que tienen experiencia en el sector de la nanotecnología o en el sector industrial o en el sector médico. Evidentemente tienen mucho conocimiento, las cuentas, resultados, los balances, les suenan todos porque ya saben qué estructura de balance tienen que tener, qué problemas de rentabilidad suelen tener, qué dificultad tienen de expansión comercial nacional e internacional. Es decir, ya pisan sobre seguro porque ya saben de qué van. Por tanto, me pueden ayudar en ese acompañamiento en la ejecución de mi proyecto y actualizar mis expectativas. ¿Tipos de inversores? Bueno, pues encontramos diversos tipos de inversores. Estamos hablando desde los business angels a inversores públicos regionales, los business angels que son inversores individuales que aportan capital. Cuando me refiero a individual, me refiero a una sola family office que aportan capital y acompañamiento en etapas iniciales, en el arranque de la actividad. Después encontramos los fondos de capital riesgo, que gestionan dinero de terceros, a su vez son captadores de fondos y la catalizan en proyectos de interés y de alta rentabilidad prevista con un patrón muy marcado de inversión según el fondo de capital riesgo, que es algo muy importante. Yo debería acudir a aquellos fondos donde yo tenga, digamos, las características propias del mercado objetivo de inversión para ellos. Los fondos de private equity, que lo que hacen es invertir en empresas ya hechas, más maduras, con un recorrido, ya más consolidadas, que ya han superado esas fases iniciales de crecimiento, que estén en un proceso de internalización, que estén en un proceso de una fusión con una empresa en el extranjero y que quieran potenciar un nuevo salto, que estén apostando por el I+D, pero llevan ya pues 10, 15 años de recorrido y por tanto es una tipología de inversión distinta, ¿no? Ya están más consolidados. Los Corporate Venture Capital, que lo que hacen son los departamentos de inversión de grandes empresas que se dedican yo como empresa tengo una liquidez permanente excedentaria, puedo repartir fondos, puedo autofinanciar o puedo invertir en otros proyectos, ¿no? Y por último, los inversores públicos o regionales, según ámbito de actuación, que son vehículos con la gestión mixta y que la administración pública lo utiliza, potencia y desarrolla para ayudar al desarrollo empresarial del tejido de la zona de actuación, ¿no? Business Angels, pues hay mil ejemplos. He puesto aquí uno de los tensiones que he apostado porque entre ellos he apostado en startups y en empresas gallegas y de fundadores gallegos. Pero bueno, son perfiles, hay muchos business angels, investigáis, pueden surgir muchos. Fondo de capital riesgo, pues en Galicia, seguramente conocéis Bioactivo, empresas de capital riesgo, muy enfocado en empresas gallegas, multisectorial, con lo cual tengo una cierta accesibilidad si yo no tengo, digamos, un patrón de innovación muy marcado, pero sí de rentabilidad, porque tengo una muy buena idea de negocio para solucionar un problema de la actividad, ¿de acuerdo? Con un gobierno corporativo aplicable. El Corporate Venture Capital, como puede ser el ejemplo de Hijos de Rivera, en el que
a través de la unidad MOVE, el Hijos de Rivera y el programa de Hub, lo que hacen es invertir en startups vinculadas directa o indirectamente en Estrella Galicia y que de alguna manera puedan tener una transversalidad o una vinculación en el futuro en el grupo Estrella Galicia o vínculos a la hora de desarrollar algún tipo de negocio. Ofrecen tutorización, mentorías, revisan proyectos e incluso a nivel, digamos, universitario. Es decir, no hace mucho unos chavales estaban montando un proyecto de un whisky gallego propio y de alguna manera también los tutelaron revisando el proyecto. Coincidí con ellos, de hecho, revisando el plan de negocio. Los fondos de private equity, pues podría ser, por ejemplo, Nos Capital, una gestora gallega de capital privado dirigido a pymes gallegas, con un enfoque generalista, es decir, son transversales, no están centrados de manera vertical en un sector concreto y también motivados y orientados a potenciar el tejido empresarial gallego y, lógicamente, por supuesto, buscando empresas de crecimiento que estén en un proceso de sucesión, de redimensión y demás, ¿no? E inversores públicos, lo mencioné antes, SES Galicia para mí es la referencia, que es la gestora pública de la Xunta. Tiene diferentes vehículos, no es objeto de esta webinar, pero tiene diferentes vehículos donde tú puedes encajar esa ayuda y ese acompañamiento con productos financieros diferentes y trabajar a través de fondos generalistas y sectoriales, buscándose todo lo que es el crecimiento por innovación, aportando diferenciación en el ámbito en el que tenga que actuar, ¿no? Si veis un poco el proyecto desde la visión de un inversor, en primer lugar, deberíamos saber qué es lo que esperan ver cuando yo les cite, cuando yo los tenga enfrente en una lonja de financiación. ¿Y qué es lo que les va a llamar cuando yo empiece a hablar con ellos y les diga, mira, pues yo tengo todo esto, ¿qué os parece? Pues lo que van a buscar ellos en primer lugar es que me hables de un problema, que me hables de un problema real, ¿no? Muchas veces nos enfrascamos hablando de mi producto, mi producto, mi producto, pero el punto de partida es, hemos detectado que hay un problema, ¿de acuerdo? Hay un problema en la sociedad, hay un problema en el sector. Veo que hay un problema para una tipología de negocio o en un proceso logístico y tenemos la solución. El problema es imprescindible. Lo que no puedo hacer yo es crear una necesidad contra nada porque el esfuerzo es tan elevado que me voy a morir por el camino. Entonces, aunque sea una buena idea, si el mercado no detecta que hay un problema, no lo va a tomar como tal. Por tanto, me va a costar un mundo convencer a un inversor que sean los primeros en mover el cambio. En segundo lugar, lo que espera ver un inversor es un equipo preparado, con criterio, razonablemente maduro. No significa que sea gente mayor, pues gente joven, muy bien preparada, como los hay, muchísimos, y preparados y que sepan qué es lo que quieren hacer, qué tienen entre manos, qué problema detectaron, cómo lo van a hacer, cómo lo van a gestionar y transmitir esa seguridad. También esperan ver un modelo de ingresos lógico, creíble, alcanzable y que sea escalable, es decir, que aportándole más recursos pueda incrementar, pueda ampliar. Si yo tengo un negocio en el que la entrada de mi cliente es pago una cuota inicial y después hay un tema de mantenimiento recurrente, lo voy a escalar. Lo voy a escalar porque cada año tendré más masa crítica de clientes que combinaré con cliente potencial con el mercado de mi cartera. Por tanto, puedo ampliarlo. Si yo tengo más medios, puedo ampliarlo. Si tengo más comerciales, puedo ampliarlo. Cuando yo soy la única persona que aporto valor a mi compañía, pues tengo un cuello de botella, ¿vale? En mi economía de escala no es posible, porque en realidad no puedo optimizar mis costes fijos, ¿no? Es muy importante que le digamos qué necesitamos y para qué. Por tanto, lo que el inversor también espera escuchar es, ¿está clara para qué quiere la financiación? ¿Cuál es el destino? Dice las entidades bancarias, que de eso saben mucho, que la primera garantía de una financiación es el destino. Dime para qué lo quieres y me preocupa menos cuánto quieres, me preocupa más para qué lo quieres. Que tenga una lógica y que permita generar un modelo de ingresos y por tanto de rentabilidades, por tanto de liquidez, suficiente para hacer frente a esta financiación. Por último, tiene que haber una coherencia de planteamientos, coherencia de recursos asignados, coherencia en cuanto a la dedicación, los medios humanos que aportamos, lo que yo espero conseguir y en cuánto tiempo, porque como bien sabéis, la frase esta de que la este lo soporta todo es una realidad. Yo puedo poner proyecciones muy atractivas,
un ajuste de costes muy importante, pero luego las ventas tardan mucho más en llegar. Los costes suelen ser mucho más al principio porque hay una curva de aprendizaje que tengo que lidiar. Y por tanto, mis metas tienen que ser sensatas y cumplibles. Y mis compromisos de financiación o de inversión, poder afrontarlos. Un inversor tiene que ver que a lo mejor mi negocio pues, necesita una financiación bancaria o una financiación de otro tipo y que el negocio va a ser capaz de afrontar. Porque si no, me se mueve por el camino y él pierde su participación. Por tanto, tiene que ver que sean unas proyecciones lógicas, sensatas, logrables, ¿de acuerdo? Y no metas imposibles que quedan muy bien, pero que quedan muy lejos de la realidad. Bien, sin más, vamos a plantear ese decálogo que nos pueda servir de guía a la hora de preparar y afrontar una presentación ante inversores. En primer lugar, imprescindible conocer tu negocio al detalle. Esto que parece una obviedad, en realidad se manifiesta cuando yo no tengo claro mi negocio. ¿Y por qué no te puedo tener claro? Pues sencillamente porque me encuentro con que no tengo los datos más significativos. Por ejemplo, yo pongo en marcha un proyecto de salud y yo pregunto, ¿y cuántas horas vas a comercializar? Y no tengo respuesta y no sé cuánto me cuesta la hora de cada médico que trabaje conmigo y tampoco sé cuál va a ser la vida media esperada de un cliente. En este caso concreto, pues no tengo muy claro el proyecto. Si tengo un restaurante, debería saber cuál es el coste fijo en general, volumen de ocupación que necesito, el margen por plato. Esto tengo que llevarlo muy a flor de piel. ¿Y cuándo tengo esto muy claro? Cuando lo he trabajado. Lo trabajo cuando tengo mi plan de negocio. Por tanto, el plan de negocio y el resumen ejecutivo que yo puedo luego circularizar tiene que ser fruto de un trabajo de cocción lenta, de analizar, de descartar, de testar, para que cuando presente mi proyecto ante los inversores sea muy fácil darle la explicación y la lógica asociada a esa explicación. ¿De acuerdo? Va a aportar credibilidad y yo en todo momento tengo que vender un mensaje, ¿vale? Te lo he contado, te lo cuento y te lo voy a contar, como dicen los periodistas, porque hay un mensaje claro, no 5.000 mensajes claros. Entonces, tengo un problema, tengo una solución, esta es mi generación de ingresos y esto es lo que necesito de ti. Y esto genera credibilidad. Si yo, incluso identificando mis puntos débiles, es decir, yo puedo decir, mira, si tú montas un restaurante, ¿tu punto débil cuál es? Pues el cocinero, claro. Yo no sé cocinar suficiente, pero voy a aprender a cocinar y voy a vender los platos específicos para que si mañana el cocinero está, lo aprendo yo y lo enseño a otro. Bueno, pues me comentas qué es lo que vas a hacer. Por tanto, conoces tu negocio al detalle y los riesgos de tu negocio. Otra cosa es que sea la mejor solución, pero tener una solución frente a los riesgos operativos y las contingencias que tu negocio se puede generar. Define el objetivo. Es decir, yo no me puedo plantar allí a contar una historia. Tengo que plantarme en una presentación ante inversores con un objetivo concreto. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Hazte un esquema. Hago unas diapositivas y pongo en orden el problema, la solución, qué es lo que queremos conseguir y qué necesitamos para ello. Es muy importante trabajar el tono, trabajar las explicaciones, la comunicación, evitar las coletillas y trabajar un poquito, ya te voy a decir, la oratoria, para que sea contundente la comunicación, que sea próxima, pero sea creíble, ¿de acuerdo? No podemos ir ni de sobrados, ni tampoco escondernos detrás del atril, porque en todo caso va a restallar y en una lonja donde al final estamos nosotros y están pues 15 empresas más, pues parecemos digamos, los menos atractivos respecto a los demás. Tiene que quedar claro qué pedimos y adaptarlo al tipo de inversor. Ojo, son inversores capitalistas que aportan experiencia, son transversales. A veces me he encontrado una hoja de inversión cuando acaba la presentación del emprendedor, emprendedora, que le tiene que decir, bueno, y al final tú, ¿qué es lo que estás pidiendo? Ah, bueno, sí, nosotros pedimos de dinero tal, porque les da vergüenza decirlo. Y esto es un negocio, ellos van a ganar dinero conmigo. Pues yo tengo que explicarles que si tú confías en mí, vas a ganar dinero conmigo. Y por tanto, tenemos que ir por delante. Si yo espero a que me pregunte porque me da palo, ya estoy transmitiendo muchas dudas sobre mi propio proyecto. Por ejemplo, un proyecto se dedica a la plataforma de localización en tiempo real para realizar envíos, ¿no? En un año debería estar implementado. Tengo unos fondos destinados, estimados en unos 100.000 euros de aplicación, marketing e-commerce, de comercialización 70.000 y necesito de tesorería otros 30.000. Bueno, pues entonces aquí tengo que pensar
¿Qué necesito yo? Pues necesito un inversor que me aporte sobre los 200, que tenga una relación directa con empresa de tesorería y tenga experiencia en productos en ámbito de Internet que corran en este tipo de productos SaaS y que de alguna manera puedan tener esa prescripción o apoyo en otros proyectos donde cometemos colaboraciones, ¿vale? Bueno, es decir, no solo necesito dinero, entonces experiencia, necesito esa relación directa que me parece crítico y luego responder, ¿y tú qué consigues a cambio? Pues mira, vas a conseguir con 200.000 euros un 10% de la participación. Tendrás acceso a un comité de asesor. Ojo, no estoy hablando de una junta general de accionistas ni un consejo de administración, a un comité asesor que puedes participar en toma de decisiones estratégicas. Es decir, creo un modelo de toma de decisión específico, porque sé que tú valoras tomar decisiones en la operativa del negocio bajo un paraguas estratégico y un retorno potencial en el periodo X de 3 a 5 veces la inversión. Por tanto, te voy a decir lo que vas a ganar conmigo. Es muy importante que sepan qué quiero y qué voy a ofrecer yo. ¿Qué van a conseguir conmigo? Desarrollar un pitch, un discurso claro, estructurado. Me decía, ¿qué pides? ¿Qué das? ¿Cuánto van a ganar? ¿Se apuestan por ti? ¿Y cuándo? Porque yo necesito saber que en 6 7 años puedo conseguirlo, o en 2 años, o en 5, porque lo que voy a hacer es comparar tu propuesta, tu promesa de rentabilidad con otras, y yo como inversor elegiré a dónde me quiero ir. Obviamente, hay un porcentaje de rentabilidad y más seguridad de viabilidad del negocio, me voy a aquellos que tengan una recuperación de inversión mucho antes. Salvo que a mí, salvo que a mí me interese una inversión concreta en una empresa que por sus características, por el sector, por la atracción que va a tener, me encaje como complemento futuro a mi actividad empresarial barra inversora, ¿no? El speech tiene que hablar de un problema, por tanto, de solución, del mercado, el entorno, poner en contexto el modelo de mi negocio, tipo de clientes y cómo quiero crecer, con quién cuento o qué necesito para hacerlo, hablar tema de pasta, es decir, inversión, financiación, rentabilidades, volumen y qué necesito. ¿Qué necesito? Es verdad que en una diapositiva no puedes poner todos los datos, pero es preferible que pongas menos datos que tener una diapositiva saturada, que al final tienes mucha información, no te enteras de prácticamente nada porque estás viendo muchas cosas, me están hablando a la vez, no me da tiempo a verlo y entonces al final me saturo. Es mejor menos texto, ideas claras y luego preparo un resumen ejecutivo para entregarlo a aquellos interesados. Es decir, te puedo preguntar todo lo que necesites. Es como un currículum. Si yo lo cuento todo, en realidad provoco poco la reunión posterior. Si yo te doy las ideas clave, te atrae, siempre dejas para la reunión presencial. Déjame que te cuente más detalles, déjame media hora y te cuento cosas, ahora déjame otra media hora, mañana una reunión y en el fondo estás vendiendo de tu proyecto. Importante, conoce a quien tengas enfrente. ¿Cómo es el inversor al que yo quiero captar para mi proyecto? Y tengo que adaptarlo. Hay inversores, como te decía, que tienen inversión dirigida a innovación. Otros, lo que importa es el EBITDA, un porcentaje mínimo del buy. Otro, la posibilidad de acabar siendo un proveedor o cliente principal de su órbita de inversión. Todo esto, ¿qué va a hacer? Que yo ponga el acento en lo que entiendo que el inversor, este tipo de inversor va a valorar. Por tanto, es bueno saber con qué inversor me voy a ver y qué es lo que está buscando cuando se ve conmigo. Un ejemplo muy básico, muy sencillito, que yo creo que nos va a permitir ponernos en posición y en escenario de la situación. Yo en un ascensor me encuentro en un seminario de nuevas tecnologías con un inversor clave, con un CEO, me saluda, yo le saludo y tenemos 2 minutos para cruzar una conversación y decirle yo algo que le quede la duda y que me diga, oye, cuéntame algo más de tu proyecto. Vamos a tomar un café y me dices. Necesito crear ese interés. Y esa es la clave del elevator speech. Es decir, yo te voy a contar las ideas clave de mi proyecto para que tú digas, me interesa, vamos a hablarlo, cuéntame algo más. Nadie va a cerrar nada con una primera presentación.
pero sí va a decir, me parece interesante, quiero saber algo más, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En colectivos, cuando no me encuentro cara a cara, sino un grupo de inversores y no sé de todo, puedo saber algunos de ellos, pero muchos de ellos no sé quiénes son. Bueno, puede suceder. En las hojas de inversión y financiación, eso es muy habitual. O voy a un clúster Cluster T que tiene su lonja de financiación y no sé qué buscan cada uno de ellos. Vale, pues entonces tengo que ser un poco más generalista. ¿Y qué es crítico? Por supuesto, respetar el tiempo, una buena presentación, es decir, calidad, con las ideas claras de lo que estamos hablando, para que al menos la transmisión de lo que quiero hacer, cuál es el problema, solución, qué oportunidad me da por tanto el mercado, cómo es mi negocio y qué pido para, a su vez, qué voy a retornar. Esto sería tu estándar cuando no sabes con quién o qué tipo de inversores te vas a encontrar. Muy importante, transmitir solidez, transmitir coherencia y los números que tengan sentido en coherencia con lo que estás diciendo. Por otra parte, es muy importante responder con seguridad. Si no lo sabes, es preferible que mira, te lo tengo que confirmar, pero te doy respuesta hoy por la tarde y con un plazo de respuesta. Otro aspecto importante, definir claramente tu propuesta de valor. Hay que explicar por qué tu solución es la mejor. ¿Por qué no es replicable? Porque si yo pongo en marcha una solución que mañana con tiempo y dinero la gente me replica, tarde o temprano voy a desaparecer. Dime por qué tu solución es la mejor y puede seguir siendo la mejor, es decir, estratégicamente sostenible. Debo responder al para qué, el cómo y por qué un cliente me compraría. Y por último, tengo que asegurarme después de mi presentación de que he respondido, he transmitido cuál es mi promesa principal. Es decir, lo que un inversor va a recibir si invierte en mí y lo que van a recibir mis clientes si me compran. Y hablando de números, lo que yo recomiendo es trabajar muy bien los escenarios. ¿Qué supondría un crecimiento de un 10, un 15, un 20? ¿Qué supondría un crecimiento de mis factores de producción? ¿Qué supondría tener que redimensionar mis costes de personal? El efecto impositivo. Es decir, haces escenarios para ver en qué escenario, sobre todo, te tienes que mover y tener respuesta sobre preguntas relacionadas. ¿Y si pasaría esto? ¿Cómo estaríais vosotros? ¿Cómo vais a afrontarlo? Porque cada escenario te va a reflejar una foto y esa foto va a decir qué acciones tienes que adaptar. Por otra parte, es muy importante explicar en los escenarios cuál es el payback, es decir, cuál es el tiempo en el que yo voy a recuperar mi inversión, cuál es el payback de inversión. Entonces, en función del beneficio que voy a conseguir, tengo una recuperación pues, más agresiva o menos agresiva, más atractiva o menos atractiva de mi inversión, ¿vale? Importante, no tenemos todo el tiempo del mundo, sobre todo cuando hago una presentación en público, nos lo van a acotar, normalmente son 5 minutos, 7 minutos, a veces son 10, pero no tenemos demasiado tiempo. En algún caso, aunque tú lo hagas en 10, te pueden dejar de cortesía 5, 6, 7 minutos adicionales para preguntas, pero sobre todo hay que hacer una consulta previa, es decir, ¿cuánto tiempo tenemos para presentarlo y cumplirlo? De manera que cada día que prepare dé un mensaje concreto de los puntos que hemos hablado. Pues, por ejemplo, si yo quiero explicar que somos Greenbox, una startup que convierte residuos orgánicos en energía limpia para pequeñas industrias. En un año he instalado 15 unidades piloto. Reducen el 40% los costes energéticos y las emisiones. Buscamos una inversión de 250.000 euros para escalar la producción y cubrir la demanda de más de 60 clientes que están en espera. Combino los datos objetivos con lo que estoy haciendo, con lo que soy y con la oportunidad que me da el mercado. Claridad, no enrollarnos. Es verdad, también es verdad, vuelvo a la diapositiva, es verdad que llegar a ese tipo de mensaje supone pulir, 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 hasta que al final me quede contundente, me quede claro, pero es un proceso de preparación. Por eso la primera presentación me va a quedar pues, un poco descafeinada, un poco potente y tengo que ir trabajándola. Cuidar el lenguaje, muy importante. Evitar las jergas excesivas porque aburren, saturan,
los tecnicismos necesarios no también que sepas mucho más. Sabes, ese técnico. Entonces, ser técnico no significa que tenga que aburrir a los demás, tengo que hacerlo atractivo. Y poner ejemplos sencillos para que entiendan las dificultades que has encontrado, los problemas que has encontrado y lo que has solucionado. Presentación limpia, visual, atractiva, ¿de acuerdo? Una presentación que entre por los ojos y que apetezca escuchar. Y luego centraros mucho en necesidades, problemas, beneficios. Y cómo lo hago de manera tan distinta, tan diferente, que hace que mi negocio tenga futuro. Porque si no explico cómo lo hago, en realidad me pueden confundir con otros tantos que escucharán en cosas parecidas. En cuanto a la comunicación no verbal, cuidemos la imagen, acorde, sobre todo acorde al tipo de proyecto que realizo, ¿de acuerdo? Si yo tengo un proyecto de comunicación o de marketing, pues soy más transgresor que si yo trabajo en el ámbito de banca. Entonces, también darle esa coherencia. Y lo que decía antes, reconocer que no sabes algo no es un problema, es algo que es algo muy estratégico, entonces tenemos un problema. Pero sí es importante trabajarlo y si falta algo puntual, pues se comenta, ¿de acuerdo? La comunicación no verbal, lo que recomiendo es movimientos naturales, intentar estar en el centro de la sala. Si vais a caminar, que sea acompañando con la mirada a las personas en la zona donde te encuentres. Y si os quedáis en el sitio y queréis hablar y no estáis cómodos, la técnica del triángulo, que es ir haciendo pues, los tres vértices, dando pasos de manera suave, es decir, moviéndonos dentro de un círculo pequeño, ¿vale? Em, Preparar muy bien las objeciones. ¿Qué me van a cuestionar? ¿Qué problemas he tenido o puedo tener y qué es lo que voy a hacer al respecto? ¿Qué puede fallar en mi modelo? ¿Qué hace mi competencia a la que tengo que derrotar y que no sé si voy a ser capaz? Por lo tanto, tengo que decir, mira, pues sí, sé que todo esto está ahí, sé que ya acabo de llegar yo, sé que es complicado, pero lo que yo tengo, este conocimiento, esta instalación, estos contactos, estos contratos, no lo tienen los demás. Por tanto, tengo argumentos frente a mi competencia, frente a mis carencias de modelo, frente a mi capacidad de ejecución. De alguna manera, tengo que preparar mis refutaciones. En ese sentido, es muy importante tener en cuenta que yo tendría que tener preparado eh, las respuestas básicas que un inversor me puede realizar. Me puede preguntar, oye, ¿y qué barreras tienes de entrada o de salida? ¿Qué tendrías que afrontar para si mañana quieres salir del negocio? ¿Qué pasa si un proveedor te cierra el grifo? ¿Tienes alternativas? La normativa que se está produciendo, ¿tú crees que te va a afectar a ti? Y probablemente te pregunten cosas que ya saben ellos. Pues lo que quieren saber es cómo lo ves tú y si tienes un plan para cada una de estas consultas, ¿vale? Por tanto, hay que hacer una relación de objeciones e ir contestándolas, puliéndolas para que cuando lo respondas te salga enormemente natural y te salga contundente. Y luego, una última recomendación. Haz un seguimiento profesional y cumple lo prometido. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a una lonja de inversión y de financiación, cuento mi proyecto, cuento mi speech y quedamos en mandar documentación, pues no la mandamos. Quedamos en mandar documentación, nos dicen, mira, no lo veo en este momento, pero por favor, en unos meses, cuando tengas el primer año, mándamelo porque me gustaría hacer seguimiento. Y yo, pues como estoy muy liado, pues no lo mando. Ese tipo de seguimiento profesional y de cumplir lo prometido es diferencial. De hecho, me viene a la cabeza un ejemplo de una empresa de alimentación que sí hizo esa gestión de informe trimestral, tal y como quedó con un Family Office, y finalmente ese rigor, ese el cumplimiento de compromiso, bueno, los números por supuesto ayudaron, pero el hecho de que cumplieran lo que habían hablado extraoficialmente, porque tenía obligación, era un tema de compromiso entre el futuro inversor y la empresa que estaba creciendo. Bien, como decía, ese compromiso lo fue cumpliendo y al final permitió entrar en una ronda de inversión, ¿vale? Y por último vamos a ver los errores más comunes. ¿Qué cosas se suelen hacer mal, ¿vale? ¿Y qué tendríamos que evitar? En primer lugar, la falta de claridad. Mucha diapositiva, mucha información, muchos datos. No tener claro la explicación de el problema, la oportunidad, mi modelo, cómo lo hago las cosas, qué necesito, qué voy a conseguir y qué vas a ganar tú en función de lo que te estoy pidiendo.
Errores de redacción, de diseño, gráficos más construidos, que no reflejen la realidad, que no tengan sentido, poco claro. Y el desajuste cuando las proyecciones financieras y económicas no encajan con lo que estás explicando o lo que has hecho y no cuadra con lo que dijiste que ibas a conseguir. Igual no está actualizado, es una versión distinta y ese tipo de cosas que para ti pues, es un error pues, de un número, al inversor le genera muchísimas dudas. Errores en la presentación oral, no tener claro números clave. Lo que hablábamos antes del crecimiento de una empresa que están esperando, inversión, todo esto es importante. Hablar de producto, otro error, porque al final se trata de centrar más en los beneficios que genera que mi trabajo, mi servicio, mi producto, los problemas que afronto y el entorno en el que lo voy a hacer. Mercado, el cliente, la competencia, es decir, me pueden hablar de una aplicación que tiene una tecnología súper fantástica, pero eso me da igual. Me da igual porque no es lo que yo valoro. Lo que yo valoro es cómo esa tecnología la pones en valor para solucionar un problema a un cliente y que se convierta en un beneficio porque te paguen por ello. Otro error en la presentación oral, que te caiga una pregunta difícil y te quedes ahí, porque no lo tienes trabajado. Porque aunque tengas una oportunidad interesante, si luego no das respuesta, genera muchísimas dudas. Es un buen proyecto con un mal emprendedor o emprendedora. No lo vamos a hacer, no lo vemos. Y luego enrollarte. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque cuando hago la presentación, yo cuento mi vida en verso, mareo mucho la perdiz, porque me da palo entrar al tema, que es lo que por otra parte los inversores quieren, y cuando ya entro en el tema, empiezo a explicar y ya me quedo sin tiempo. Entonces me dejo la presentación a la mitad, porque la mitad de los datos no he podido contarlos. Me he quedado corto, no he podido explicar la inversión, no he podido explicar tal, y lo explico muy por encima, me sobraba la mitad y me faltaba la otra mitad que no estaba. En cuanto a la oportunidad de inversión, perdón, la oportunidad tiene que indicar qué capital necesito, para qué, ahora es el destino, y los hitos. Igual no necesito 200.000 ahora, igual necesito 50 y luego otros 50 y luego 25, ¿de acuerdo? Entonces, eso también es importante porque me va a permitir que el inversor teste el grado de cumplimiento del plan que le he planteado. ¿Qué hitos voy a llevar a cabo? Y contra eso va verificando, va contrastando lo que estamos haciendo. Presentar valoraciones sin justificación o que no tenga que ver con el mercado, tanto de precios, por ejemplo, pues pongo un hotel rural y pongo un precio de 500 euros. Pues, mira, pues es complicado, ¿eh? Es complicado. No te va a funcionar. Bueno, yo creo que sí, porque es un hotel muy bonito, no tiene sentido ninguno. Eso es tu opinión, eso es una opinión, no es un hecho, ni te has estado. Eso es muy complicado donde lo quieres poner, ¿no? Y luego plantear condiciones poco flexibles. Necesitamos esto así, así y así, porque entendemos que de otra manera no puede ser. Bueno, pues seguramente tendrás que negociar prácticamente todo con el financiador y el inversor, perdón, porque ellos a lo mejor quieren tener la mayoría, tú no quieres, ellos quieren controlar el negocio, tú no quieres, ellos quieren ser coadministradores, no quieres tú. Entonces, en realidad es muy difícil. Y luego los estándares habituales. Pues mira, es habitual que a final de año hagamos una auditoría. No, no, yo en mi empresa no auditorías cuando sea obligatorio por ley. Bueno, pues que tienes que ver que los estándares en tu sector, los inversores lo van a querer cumplir y por tanto toca hacer alguna auditoría. Es muy importante para no perder oportunidades por no tener la flexibilidad suficiente o entender los buenos usos propios de este sector. Checklist, por tanto, para mi próxima presentación, he definido claridad mi objetivo, qué es lo que pido. Dos, puedo explicar mi propuesta de valor en dos frases. Tres, mi pitch deck es una historia coherente, no solo muestra datos, un relato. Cuatro, conozco mis datos, magnitudes clave y sé defender las proyecciones y justificarlas. Por último, tengo claro cuánto necesito, en qué lo invierto y qué los hitos, todos los hitos que voy a conseguir. ¿Qué métricas, qué datos podría utilizar? Bueno, ahí pongo un resumen de lo más importantes. Lógicamente, en primer lugar, lo que sería la inversión inicial total, es decir, cuánto dinero me hace falta, y lo que me explica es el cheque que yo voy a pedirle al inversor. Ventas anuales previstas, es decir, la capacidad de generación y por tanto de rentabilidad asociadas y vinculadas en función de volumen, me va a decir pues margen bruto asociado, agregado, ¿vale? Margen bruto sería pues, el venta menos el coste directo de producto o servicio,
para ver si hay viabilidad económica. El EBITDA, que es una magnitud que se utiliza muchas veces para valorar en mercantiles. Es el resultado antes de intereses, antes de descontar los impuestos y amortizaciones, que mide la rentabilidad, digamos, más estándar del proyecto. Beneficio neto, resultado final, descontando todos los gastos, que es la rentabilidad disponible. Ganancia por euro invertido. Podemos hablar de un ROI, es decir, cuánto dinero pongo, cuánta rentabilidad tiene, cuánto le gano por cada euro invertido. Muestra esa eficiencia y rentabilidad global. ¿De acuerdo? El punto muerto. Lo que viene a decir es en qué momento el nivel de ventas cubre los costes de mi actividad y ni gano ni pierdo. Es verdad que este punto de equilibrio es complementario porque hay que tener en cuenta también si yo estoy comprometido en términos financieros, porque del beneficio de destinar lo que se llama el servicio a la deuda para pagar este compromiso de pago, con lo cual es un indicador importante, pero me tengo que ir, digamos, a un punto muerto o punto de equilibrio financiero. Payback es el tiempo que se tarda en recuperar la inversión que yo realizo. ¿En cuánto tiempo tú como inversor vas a recuperar la pasta que pones? Tasa de crecimiento es el ritmo de facturación de cada año respecto al año anterior. También puede ser sobre el año base, pero en todo caso tenemos que indicarlo. Necesidades de caja de tesorería, las NOFs, NOF, la liquidez mínima que necesita el proyecto para funcionar. Porque no solo hay que pedir financiación para inversiones, necesitamos que tener liquidez para el día a día, que es lo que yo tengo que financiar hasta que pueda cobrar a mis clientes. Por tanto, esa tesorería es muy importante. No solamente comprar la máquina, sino comprar el material, pagar las nóminas, los stocks, luz, agua, teléfono, hasta que al final el cliente para el que fabrico pues, la puerta me paga. Y la estructura de financiación, es decir, cuál es el peso de capital propio, el capital ajeno y cómo se establecería. Es verdad que me pueden hablar de política de dividendos y demás, pero yo creo que es un poco escabroso hablar de todo esto, aunque en un momento determinado puede interesar al inversor, dadas las circunstancias. Una cosa es el beneficio de la empresa, otra cosa es que se reparten dividendos, pero eso al final se establecería como política ya en acuerdo privado entre las partes. Volúmenes medios de inversión para saber dónde puedo acudir. Cuando hablo de business angels o redes privadas, hay un ticket medio que estableció más o menos orientativo, orientativo, por favor, en torno a 20.000 a 300.000. En caso de préstamos participativos, bueno, pues una cifra habitual, una horquilla de 100.000 a 500.000. En el capital riesgo ya nos vamos a una cifra de 100.000 a 1 millón de euros, que son fondos autonómicos y demás. Y fondo de private equity puede partir de los 2 millones hasta los 10, según el tipología de empresa y según el tipo de proyecto que estemos hablando. ¿De acuerdo? Bueno, y en principio, hasta aquí la presentación. Estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis y queréis comentar.